¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro, ya lo saben, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. Y yo voy a buscar hoy la felicidad. ¿Por qué? Pues porque vamos a hablar de temas muy interesantes en un nuevo programa especial en el que vamos a dedicar la hora y media entera a hablar con alguien que ustedes ya conocen. Él es Rubén Arranz, es un periodista especializado en empresas, aparte de columnista en periódicos y una de las estrellas de Big One Media. Y desde luego a mí me encanta tenerle con nosotros aquí en Con Ánimo de Lucro. Arrancamos y le presentamos. Bueno, pues uno de esos programas especiales que tanto nos gustan aquí en Con Ánimo de Lucro, ya fue protagonista de una extensa entrevista que hicimos y que además tuvo muy buena acogida por parte del público y yo se lo agradezco. Y hoy le tenemos también aquí, además en el estudio, Rubén Arranz, ¿cómo estás? Encantado, como siempre, de verdad. Es un Me gustazo, encanta venir aquí. es un gustazo tenerte. Y además en persona, porque claro, en este programa al final, al ser diario, mucha gente pues te tiene que atender por teléfono y poder disfrutar de una hora larga que vamos a pasar hoy hablando de temas que nos interesan, bueno, pues yo creo que es importante. Y es que están pasando muchas cosas. Rubén, tú eres especialista en información de empresas, en información económica y de empresas. Como me has confesado en más de una ocasión en privado, tú te lo pasas bien leyendo balances de empresas y leyendo actas de consejos de administración, cosa que, hay que decirlo, a la mayoría de los periodistas de este país no lo quieren no lo quieren ver ni en pintura. Pero están pasando cosas extraordinariamente importantes en nuestro país en este ámbito, porque las injerencias que estamos viendo por parte del poder político dentro del sector empresarial hacía muchísimo tiempo que no se veían. Es más, esta vía de entrada dentro de las empresas no se veía desde épocas tan pretéritas como que no eran democráticas. Bueno, de hecho, el último gobierno que compró acciones en Telefónica antes del de Pedro Sánchez fue franquista. Claro. Es decir, se avanzaba en el proceso de liberalización de algunos sectores. De algunos sectores, eso es, y era el Instituto de Industria, ¿verdad? ¿Cómo era el INI, ¿verdad? Eso es, el Instituto Nacional de Industria. Eso se fue desgajando poco a poco y se fue liberalizando los sectores porque se consideraba, y yo creo que con buen criterio, eso es, que era la mejor decisión posible, es decir, que reducir el Estado para promover una especie de libertad de mercado, de libertad de empresa, que en realidad tampoco fue tal, porque es verdad que al final quien pudo situó válidos o personas de su confianza dentro de las empresas, como en el caso de Telefónica, por cierto, que es la que está en el centro de todos los comentarios en los últimos meses. Y después de lo que hemos conocido en estos últimos días, estas últimas semanas, empieza a tener un protagonismo más especial, si cabe todavía. Ahora vamos a entrar en eso, Rubén. Pero decías tú, es que efectivamente lo que hemos estado viendo desde el final de la dictadura ha sido un proceso de liberalización que ha costado más, que ha costado, pues incluso en la época socialista, Felipe González se mantenía mucha presencia dentro de algunas grandes empresas, Endesa, Telefónica, luego fue en la época de José María Aznar cuando se terminaron de liberalizar y fue algo que ni siquiera revertió José Luis Rodríguez Zapatero, quien ahora mismo es el gran amigo de las narcodictaduras que hacen precisamente eso en América Latina. Pero Sánchez ha vuelto. O sea, el día que dijo que Keynes está más vivo que nunca en el Congreso tenía toda la razón. Su intención es cooptar, entrar en todas las empresas en las que sea menester. Hizo el asalto a Indra, el asalto a Telefónica y ahora la tenemos liada con prisa. Y luego está la joya, la corona, la que todo el mundo quiere y no es capaz de conseguir, que es la Fundación La Caixa. Eso es. Vamos a ver. Hubo una conversación que Iván Redondo mantuvo con unos empresarios en el año 2019 y ahí dejó caer, después de tomar el control del sector público, tenemos que incrementar la influencia en las empresas. Y hubo quien se preguntó cómo se puede incrementar la influencia en las empresas, cómo se puede hacer eso. Y evidentemente todos pensaron en la vía boletín oficial del Estado. ¿Por qué? Pues porque lo que realmente posteriormente se ha hecho era muy difícil de concebir. Primero, porque es caro
y segundo, porque hay que tener demasiado descaro. Lo que pasa que es que al final este gobierno ha demostrado una especie de falta de escrúpulos o incluso de falta de visión de lo que tiene que ser el mundo empresarial a la hora de abordar determinadas operaciones empresariales, y hay cosas que se han producido. Se habla ahora de Telefónica, pero para mí la primera gran tropelía en el mundo empresarial sucedió en el sector público empresarial, el sector público-privado con Indra. En Indra, en primer lugar, situaron... La entrada de Amber, ¿te refieres? El verano de hace 3 años. Eso fue una operación, fíjate, la gente no se acuerda, pero estaba Abril Martorell de presidente, que le había puesto el gobierno de Mariano Rajoy, pero que realmente era un buen gestor. Es decir, Indra no iba mal con Abril Martorell, y había una serie de consejeros independientes que realmente tenían una posición de consejero independiente crítica, simplemente gestor. Un consejero independiente nunca tiene, evidentemente, el peso de un consejero delegado o de un presidente de una empresa de la SEPI en una compañía, pero bueno, tiene cierto peso la toma de decisiones, y de cara a conformar las mayorías para la toma de decisiones son fundamentales. Claro, y para el gobierno corporativo pues le da una imagen aseada, que haya consejeros críticos que tengan pues eso, voz, voto, sobre todo voz en los consejos. De hecho, las empresas se rodean de especialistas muchas veces que no están ligados a ese campo, porque consideran que escuchar las más voces diferentes de otros sectores puede ayudar en la toma de decisiones. Una especie de consejo de sabios también muchas veces se hace. ¿Y qué sucedió? El gobierno primero metió a Marc Murtra, que venía del PSC, de hecho había estado ligado a Colboni en Barcelona, le metió de presidente de Indra, eso le puede nombrar la SEPI, evidentemente en un consejo de administración de la SEPI se nombra, se quitan presidentes de las empresas públicas. En este país, además, ya se sabe que generalmente no se priman muchas veces criterios profesionales, y ahí había que premiar al PSC, que entonces no estaba en el gobierno, y a partir de ahí, de repente, el Consejo de Ministros, yo creo que fue en febrero del año 2022 o 22, dijo: vamos a dar permiso al gobierno para crecer hasta el 28% de Indra. Y ya ahí, ojo, todos nos llevamos las manos a la cabeza. Y ya nuestras fuentes en Indra nos empezaron a decir: cuidado, que van a tomar el mando de la compañía, se van a cargar a los consejeros independientes. Preguntábamos y nos decían: no, por supuesto que no, ¿cómo vamos a hacer esto? Nosotros somos un gobierno y eso es una empresa. Entonces, caminamos por caminos diferentes. Sí. Claro, entonces, ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? De repente, en junio de ese año, nos encontramos al presidente del Grupo Prisa, que es el dueño del fondo de inversión Amber Capital, un fondo, tú que eres uno de los grandes especialistas de España en el periodismo en fondos, sabes que es un fondo relativamente pequeño. Sí. De repente encontramos que toma el 5% de las acciones de Indra en primer lugar. Luego ya fue el 7,24, creo que tiene ahora. Y en la Junta de Accionistas presenta un punto del orden del día extraordinario, y dice: hay que cesar a estos consejeros porque no están siendo leales a los gestores de la compañía, y se los cargan. ¿Y qué pasa? Llega el presidente, el antiguo presidente de la CNMV, del supervisor de los mercados, Rodrigo Buenaventura, y dice: vamos a estudiar esto porque esto realmente tiene visos de haber sido una operación concertada, que están prohibidas por ley. Es decir, eso está sancionado, porque al final es un timo a los pequeños accionistas siempre. Vamos a hablar con propiedad. Pasan varios meses, no sabemos nada, y el día antes de Nochebuena, cuando estamos todos con la cesta de Navidad intentando viajar para ver a la familia, se reúne el Consejo de la CNMV, y en 5 minutos, a mano alzada prácticamente, por cierto, ahí ya estaba Mariano Bacigalupo, el marido de Teresa Rivera. Es que como son muchos nombres hay que exponerlos. Y dicen: es verdad, observamos aquí, sacan un comunicado escandaloso, y dice el comunicado: observamos aquí indicios de que ha habido una operación concertada, de que se han concertado estos accionistas, pero no vemos irregularidades. Y nos llevamos todos las manos a la cabeza, porque dijimos: pero ¿cómo que no hay irregularidades? Si aquí están los vascos de esa Plalencia, Amber Capital y la SEPI, que es el gobierno, concertados para cargarse los consejeros, para quitar autonomía al consejo. Es más, si recuerdas, que lo recuerdas perfectamente, dentro de la CNMV tampoco es que hubiera que investigar demasiado, ni que fuera justificado que tardaran tantos meses en tomar la decisión de emitir ese comunicado, porque la propia SEPI y propio Amber Capital reconocieron viva voz en la propia Junta, en el propio Consejo, cuando se expuso ese punto extraordinario, que previa conversación con SEPI se ha decidido poner este punto extraordinario para echar a estos, porque el rumbo de la compañía tiene que ser otro. Es que lo expresaron abiertamente cuando presentaron el punto del orden del día. ¿Se pueden decir cosas más sonantes? No, ¿verdad?
¿Es horario infantil? Depende. No, vale. No, digo, eso demuestra que dentro de este gobierno se toman las decisiones con la cuestión fuera del pantalón. Correcto, muchas veces, sí, es decir, así está mejor dicho. Fumándose ¿no? un puro. Sí, eso, mejor, mucho mejor, está bien, me gusta más esa expresión, es más... es más de Wall Street. Es más de que no censuren el vídeo. Sí. Y es así realmente, al final, porque al final ellos lo podían haber justificado el propio Amber Capital como lo hizo simplemente. Es el sector de defensa en un momento en el que se está rearmando el continente porque hay una guerra en Ucrania y realmente las potencias se quieren defender de los posibles ataques o de un posible contexto de hostilidad internacional. Se puede defender que una empresa como Amber Capital, un fondo de inversión, quiera ganar pasta en Indra, por ejemplo, una empresa de defensa y además de tecnología. Y además que hace muy buenas cosas Indra, por cierto. El caso es que ahí metieron a Mar Murtra. Y lo metieron en un momento en el que el PSC también controlaba a ENA, porque ahí estaba Maurici Lucena. También controlaba Renfe con Raúl Blanco. Es decir, estaba capitaneando determinadas empresas públicas. ¿Y por qué? Pues porque el PSC no gobernaba en Cataluña. Y pues había bocas que mantener, bocas que alimentar. Y casualmente, ahí está. Bueno, Montilla estaba en Enagás, si no me equivoco, en el Consejo de Administración de Enagás. Señor. No me quiero equivocar, pero creo que es así. Entonces, claro, veías una lista larga de cargos del PSC que estaban al frente de empresas participadas. Empresas al final que realmente si pierden dinero, ahí tiene que hacer frente el Estado a esas pérdidas, es decir, a cubrir ese agujero, por decirlo de una forma coloquial. ¿Y qué sucede? Pasa el tiempo, hay una serie de movimientos en Indra, se pone en marcha la operación de Minsait, de la posible venta o qué hacemos con el futuro de la filial tecnológica de Indra. Se contrata a José Vicente de los Mozos, que es un consejero delegado que sirve un poco de contrapeso, digamos, porque es verdad que este tiene nexos un poco más con el Partido Popular por su etapa como presidente de Renault en Castilla y León, y en Valladolid, perdón, en Renault España, pero con la fábrica importante en Valladolid. Y gana el PSOE de las elecciones. Bueno, esa operación a lo mejor, ese ten con ten, ese mirar a los lados, sí, eso es. El caso es que llegamos lo digo por hacer una cronología, no sé si estoy siendo claro, llegamos hace unas semanas, a principio de año, y nos encontramos un sábado por la mañana con que el Confidencial publica un artículo que en el Independiente nos dejó con la boca abierta. José María Álvarez Payete va a ser destituido como presidente de Telefónica y van a poner a Mar Murtra, que era el presidente de Indra. Esto tiene varias connotaciones, Luis Fernando. Primero, ponen al presidente de una empresa con la que compite al frente de una empresa en la que el Estado no estaba y se ha gastado 2.300 millones de euros para comprar las acciones, 2.300 millones de euros de los contribuyentes para comprar las acciones porque quería controlar Telefónica, que no hacía falta, simplemente. ¿Por qué? Porque ellos tenían un mecanismo, porque si ellos querían proteger Telefónica, por ejemplo, de una OPA, de una empresa árabe, por ejemplo, como ha sucedido, claro, de los saudíes, tienen un mecanismo anti-OPAs con los que podían frenar esas operaciones, porque era una empresa de interés estratégico. Eso es un escándalo para el libre mercado, pero sabes que existe desde la pandemia. Pero no, ellos quieren gobernar. Ellos quieren Telefónica, ellos quieren la pasta, el brazo financiero para financiar determinadas operaciones. ¿Con qué? Con amiguetes. Y lo siento mucho por ser tan duro, pero realmente lo vamos a ver. Y estoy 100% seguro. Hablan también de crear un campeón nacional, de telecomunicaciones y defensa, bueno. Los campeones nacionales siempre ha sido una gran excusa para intervenir en las empresas y para poner en marcha acciones de oro. Es cierto que la operación en Telefónica nos sorprendió a todos, incluido al propio personal de la compañía. Yo recuerdo, tengo muchos amigos en Telefónica y me quemaba el teléfono. ¿Pero qué ha pasado? Sí. ¿Pero ¿y esto qué es? Tal. Yo bromeaba, digo, ahora sois funcionarios. Pero en realidad no. Ya lo eran algunos. Se le acercaba bastante. No, pero sí es verdad que es una operación que llamó mucho la atención. Y a mí, fíjate, yo no sé si ahí estás de acuerdo conmigo, me llamó mucho la atención también la falta de oposición de Payete, la decisión de Payete de, venga, me llaman de Moncloa, voy a Moncloa, me dicen que me sacan de aquí, imagino que bien remunerado, claro, pero a mí sí me llamó la atención esa, no quiero decir docilidad, pero casi que sí. Sí, de hecho es curioso, publicaba Casimiro este fin de semana un especial de cómo sucedió todo eso y es verdad, hacía referencia a esa docilidad y hacía referencia a algo
que transmiten desde el gobierno, que es que se sintieron traicionados por la entrada de STC, de los árabes, de una empresa de Arabia Saudí de telecomunicaciones en Telefónica, porque consideran que Payete estaba al tanto. Payete siempre lo ha negado eso. Siempre. Él se ha llevado... Es verdad que se ha dicho que lo sí, sabía, pero... Sí. Pero él siempre se ha negado que eso fuera así. Eso es decir, tenemos aquí las versiones. Alguno miente, pero no sabemos quién. Pero bueno, también es verdad que desde el gobierno tienen una especial trayectoria que les avale como grandes defensores de la verdad. Sí, no son los oráculos. Los grandes dicentes de la verdad. No. El caso es que Payete es verdad que guardó silencio, no expresó oposición, pero también es verdad que se ha llevado 23 millones de euros de finiquito. No está nada mal. No está mal. Que a lo mejor apetecía simplemente dedicarse a hacer maratones como le gusta, yo que sé, ir a pescar los domingos en vez de estar lidiando con los consejeros o con los Javieres de Paz de turno. Javier de Paz, por cierto, consejero de Telefónica, amigo personal de Zapatero, antiguo secretario general de las Juventudes Socialistas. Ahí sigue en Telefónica. Ese no se ha ido nunca, ni con Rajoy en el gobierno, ni con Payete en la presidencia. Cosas raras que pasan en este país. Y todos sabemos... algún día tendremos que contar, Rubén, quizá para otra conversación que tengamos aquí, el papel que juegan los consejeros dentro de las empresas y cómo son esos movimientos de ficha. Pero al final, ser consejero en una empresa como Telefónica es prácticamente tener la vida resuelta. O sea, son unas remuneraciones extraordinarias con un nivel de trabajo relativamente asequible, podríamos decir. Sí, de hecho es muy curioso porque, y esto me lo han comentado varias veces desde dentro, cuando Payete asciende a la presidencia, no era el favorito. El favorito era Santiago Fernández Balbuena. Pero de repente César Alierta se descuelga, nombra a Payete, pero yo creo que Alierta, que en paz descanse, tenía otro plan para con Payete. Pero Payete le salió un poco levantisco y de repente, por ejemplo, empezó a suprimir las contrataciones que se habían hecho de políticos para hacer buenas migas con los partidos. Y eso le sentó como un tiro. Entonces se refugió en la Fundación Telefónica con antiguos directivos de Telefónica y eso fue una especie de contrapeso durante un tiempo. Pero a la vez, Payete tenía lo que no tengo ninguna duda que ha sido siempre un caballo de Troya dentro, que es Javier de Paz. Javier de Paz no es un consejero independiente. Javier de Paz, aunque lo figure como tal, Javier de Paz es alguien cercano al PSOE, es alguien cercano al zapaterismo mediático. Zapatero, por cierto, lobista para Huawei. Es decir, que aquí no hay nadie realmente que no tenga sus propios intereses. Y yo simplemente quisiera recordar que Huawei, la compañía china de telecomunicaciones, dentro del choque que tuvieron con Estados Unidos en los últimos tiempos de la presidencia de Trump por el despliegue del 5G en Europa, España ha sido de los países más laxos con el veto a la tecnología china. Mientras Alemania o Francia han dicho, no, ojo, cuidado, no queremos dejar entrar a los chinos en nuestras redes de telecomunicaciones, España no ha sido así, ha tenido determinados escarceos con China, que se sustancian, por ejemplo, en que Acento, la empresa de Pepe Blanco, haya sido lobista para Huawei. Pepe Blanco tampoco es un independiente, es un antiguo ministro del PSOE, y dentro del gobierno de Zapatero no era un ministro cualquiera, era un ministro con mucho peso, y Zapatero ha hecho varios viajes a China también como lobista de Huawei. Lo niegan, pero es así. Entonces, Javier de Paz estaba de consejero en Telefónica entonces, y Javier de Paz sigue ahí. Y dentro del Consejo, desde hace unos meses, está acompañado, ya estoy recitando nombres de una forma un poco a lo loco, si quieres que se va a perder la gente. Cholón, pero está bien. O sea, vale. Hemos llegado en tu cronología, nos hemos quedado en la información que saca el Confidencial anunciando el cese fulminante e inminente de Payete. Eso es. Pero Javier de Paz seguía ahí. Seguía ahí. Y además acompañado desde hace unos meses por otro consejero que nombró el gobierno, que es Carlos Ocaña. Carlos Ocaña es el coautor, y digo porque no se puede demostrar que sea solamente el autor, de la tesis de Pedro Sánchez. Sí. Y a este le metieron de consejero en Telefónica. Es un tipo, de verdad, de un perfil profesional, tiene una buena trayectoria. Hables con quien hables de él, te dices, es un tipo que trabaja, que es profesional, que no es el de los que está aquí mirando el reloj y para que se le caiga el boli a las 6 de la tarde. Es alguien profesional, pero es alguien que puso el gobierno. Es alguien que fue asesor de Miguel Sebastián cuando era ministro y es alguien que casualmente sacó un libro como coautor que tenía el mismo título que la tesis de Pedro Sánchez. Blanco y botella, ¿no? Sí. Bueno. O verde con este ya está, exactamente. Este ya estaba en el Consejo de Telefónica. Y de repente nos encontramos este sábado por la mañana, explicados estos movimientos,
con que Payete va a ser destituido en un consejo rapidísimo que se convoca de forma extraordinaria en una reunión un sábado por la tarde, con nocturnidad y alevosía, con agostidad, podemos decir. Y ese mismo sábado destituyen a Payete. Nos ponemos a hacer llamadas todos y nos dicen que un día antes, en Moncloa, el jefe de la oficina económica de Sánchez y el presidente de Caixa, de Criteria Caixa, Ángel Simón, le habían transmitido a Payete en Moncloa. No estaba Pedro Sánchez de la reunión, le habían citado a Moncloa a Payete y ahí le habían dicho: te tienes que ir, te vamos a destituir. Y él había dicho básicamente: pues vale. Y así se toman las grandes decisiones. Es decir, no tiene nada de romanticismo, no tiene nada de sofisticado. Ellos crearían su conspiración o ellos crearían su plan y a lo mejor barajaron diferentes escenarios. No creo que se enfrentaran al más incómodo, porque Payete dijo: bueno, pues nada, si es un ciclo cumplido, pues un ciclo que hemos cumplido. Y a partir de ahí nombraron a Marc Murtra, que estaba en Indra. Marc Murtra, sí, es hombre del PSC, estaba en Indra, pero también es cierto que es un perfil que tiene su carga política, pero es un perfil a priori también profesional. Quiero decir que no se esperan. No es como si nombras, qué sé yo, a Viviana Aido, presidente de Telefónica, que hubiera sido un escandalazo. Es un ejecutivo que de lo que se supone que sabe lo que hace. Sí. Más allá del perfil político. Yo creo, eso está muy bien que lo digas, porque creo que hay que diferenciar la forma en la que se hizo el nombramiento del gestor. Es decir, el gestor yo creo que tiene un alto perfil, la verdad. Y de hecho yo creo que una vez que te nombran le tienen que dar los famosos 100 días de confianza, que a lo mejor es de una junta de accionistas a otra, y son 365. Pero eso es cierto, tampoco hay que ser injusto. Ahora bien, hay otra derivada en el movimiento. Dentro de Indra, los Escolano, que son uno de los principales contratistas del Ministerio de Defensa durante los últimos años, accionistas... No, Escribano. Escolano, dicho, cierto. Mecanizados Escribano. Se han hecho con la presidencia. Desde Coslada al infinito y más allá. Les ha ido bien, son buenos empresarios. Sí, les ha ido muy bien. Pero que son también uno de los contratistas de referencia del Ministerio de Defensa durante la época de Sánchez. Sí. Bueno, y anteriormente, la verdad que Escribano también hay que decir que el gran salto que pegan desde la fábrica que tenían en Coslada a ser uno de los actores principales de la industria de defensa en España, lo pegan con una inversión muy importante que hace un fondo de Oman, el fondo de Oman, y que consiguen desarrollar la famosa torreta automatizada dentro de para colocar dentro de los vehículos, y que evitaba esas imágenes que hemos visto en las películas de guerra, que hubiera un señor de pie cogiendo una ametralladora y que, pues, en lugar de haber un señor, que haya una cosa automática y que no tengan que cargarse a esa persona, ¿no? Para hablarlo burdamente. Esta patente es un éxito para Escribano, y ahí es donde pegan el gran salto. Ahí es donde se convierten en una empresa que factura miles de millones. Y es ahí donde Ángel Escribano ya da el salto a actor principal y ser uno de los perejiles que están todas esas salsas. Sí, de hecho es muy curioso porque en esta situación y en un contexto en el que se pide más esfuerzo económico, más peso del PIB a los países de la OTAN, estos empresarios son un lujo para un país realmente. Pero es verdad que le nombraron presidente de Indra porque hacía falta en un momento determinado, y eso evidentemente entiendo que es positivo para había tomado una posición en Indra muy importante, accionarial, sí, con anterioridad, y de repente, pues cuando se hace el cambio de cromos, se quita Payete, se mete a Murtra en Telefónica, Indra queda vacante y Ángel es el mejor de los posibles candidatos para el gobierno, claro. Sí, eso es. De hecho, la primera rueda de prensa, por cierto, de Murtra es este jueves, en la presentación de resultados. Vamos a ver, porque a lo mejor es cómoda o a lo mejor no, pero por lo menos bueno, y la primera conferencia la primera call con los inversores. Vamos a ver, me parece muy interesante porque de momento no ha hecho muchos movimientos en la compañía, no ha hecho casi movimientos de nombramientos de instituciones y no ha anunciado por dónde van a ir las cosas. Es un día muy interesante este jueves en ese sentido. El caso es que, es verdad, sin duda, de su perfil profesional, es la pieza que puso el gobierno para dirigir Telefónica. Y es muy curioso porque unas horas después de que fue el domingo aquel, después del sábado en el que le nombraron presidente, Bloomberg publicó un teletipo en el que hablaba que una de las cosas que le generaban malestar a Payete
era la excesiva generosidad de Telefónica con los medios de comunicación que eran críticos con el gobierno, que denominaba pseudomedios digitales. Entonces, claro, aquí nos encontramos con un fenómeno curioso. Y yo creo que eso no se ha analizado especialmente bien. Por un lado tenemos que el principal anunciante del Estado es el Estado, el principal anunciante de España es el Estado, el gobierno. Solamente este año en publicidad institucional se van a ir 161 millones de euros, esto de los ministerios. Luego se van otros 109 los de empresas públicas. Es decir, no está mal. Casi 300 millones. Eso es. Sí. Y luego están los 124 millones del plan para la digitalización de los medios que ya se han digitalizado. Pero bueno, da igual. Eso va a servir para inyectar pasta a los amigos. Eso es de nuevo publicidad. Justo, eso es. El segundo, uno de los grandes accionistas también, anunciantes del Estado, es Telefónica también. Sí. Ahora en manos de SEPI. Y uno de los grandes también es Fundación La Caixa, gracias al cual, entre otras cosas, medios de comunicación que no tenemos más dependencias que las de los accionistas y las de los anunciantes, han tenido cierta salud durante los últimos años, durante esta especie de esplendor del periodismo digital, que al contrario de lo que dice el gobierno, yo lo que creo que ha hecho es derribar determinadas barreras que existían cuando el periodismo se ejercía desde las grandes cabeceras y había unas barreras de entrada enormes en este mercado. Desde luego yo creo que ha sido positivo. Se ha empezado a hablar de empresas de las que no se hablaba. Se ha empezado a destapar asuntos de instituciones que eran intocables o que simplemente... Casa Real, por ejemplo, había cosas que estaban destinadas a libros. El que escribió Jesús Cacho, Desde luego. Que fue uno de los pioneros en la crítica a Juan Carlos I, siempre valiente además. Y eso, con la prensa digital, el sector se enriqueció. Y se enriqueció por una cosa, Luis Fernando, que desde el socialismo siempre se intenta torpedear, que es la competencia. La competencia... lo que hace es preocuparse a la gente por hacerlo mejor, a las empresas por hacerlo mejor, porque si no les dejan de leer o les dejan de comprar los bienes o servicios que ofrezcan. Y eso en el periodismo digital se fomentó. Y hay una batalla, por mucho que se diga lo contrario, por la veracidad, porque al final el medio que se dedica a contar mentiras pierde la credibilidad. Eso es. A lo mejor el gobierno se lo debería pensar un poco, el por qué ya nadie le cree cuando dice algo, porque llevan mintiendo sistemáticamente, ¿no? Efectivamente, claro. Bueno, en el caso del periodismo digital, que ahora está tan perseguido, es muy curioso porque ahora que vemos injerencias rusas en determinados partidos, en medios que son muy marcados, son medios de partido. Sí. Eso parece que genera menos preocupación que lo que publique la prensa, los medios de comunicación más críticos con el gobierno y con mejores periodistas, que son realmente al final los que tienen capacidad de iba a decir de hacer daño, es que no me gusta porque un periodista tampoco está para hacer daño al gobierno, de escarbar en los asuntos que no le gustan. Eso es. Y esos son los realmente de ejercer efectivos. De verdad de cuarto poder. Claro, entonces llega a Europa, hace un reglamento europeo de medios de comunicación precisamente para defender a los medios frente a los libelos y a los patrañeros pagados por Rusia, vamos a hablar así de claro, por China, por el eje Pekín-Moscú-Teherán. Por cierto, el medio de Pablo Iglesias en el que hacía la tuerca. Financiado por Irán. Eso es. Frente a eso, el gobierno le dio la vuelta y empezó a hacer una campaña. Decía que había que adaptar la legislación europea para luchar contra los pseudomedios. Pero no hablaba de la tuerca, o no hablaba de For Apache. ¿Cómo se llamaba el programa de o de Canal Red? Hispan TV. Sí, exacto. De lo que hablaba es de los medios que financian las administraciones del PP. Que luego no es verdad, porque ves el peso de la publicidad institucional en la mayoría y es que no llega a una parte de los ingresos que le permita ser solvente. Pero bueno, ese discurso caló. Entonces, claro, han llegado ahora a tomar el control, como decías, muchos millones de euros de publicidad institucional, Telefónica, y Fundación La Caixa está como criterio alineado con el gobierno, dentro del cambio de paradigma que quieren dar en Cataluña. De momento en Telefónica lo han dado. Y de hecho, el vicepresidente es Fainé. Y Murtra está ligado al PSC. Y Murtra está también en el patronato de Criteria Caixa, donde también está el conde de Godó, donde están realmente los grandes prebostes de la Cataluña contemporánea, como siempre realmente han estado, pero es muy significativo ver su estructura ahora. Entonces, claro, te das cuenta de que poco a poco han hecho una serie de movimientos inteligentes que en la derecha de este país realmente no veo en absoluto que se planteen para, en un momento en el que tienen el gobierno débil,
un gobierno débil con muchas dificultades para tomar el control del legislativo, para dominar el legislativo, para domarlo, se han fortalecido en el terreno empresarial. Y tener el apoyo de una parte del IBEX, tener el control del sector público-privado, tener a Telefónica en el sector público-privado, amenazar también con Naturgy, porque lo están amenazando. Sí. Y además... y tener a empresas como el BBVA esperando el visto bueno para OPA. Una OPA, etcétera, etcétera. Son los amos. O sea, va a tener razón Oscar Puente con lo del puto amo. Sí. Pero es que llegamos, y lo que no nos dé tiempo ahora antes del boleto de la una, lo hablamos a posteriori, llegamos a lo que hemos conocido en estos días. Que en Prisa empiezan a sonar tambores de guerra. En Prisa, de repente, vemos una entrevista concedida por el presidente de Prisa, no a su medio, no a 5 días, sino a Expansión, en el que dice abiertamente, no insinúa, dice abiertamente que a lo mejor el señor Contreras, mano derecha de Pedro Sánchez, o el señor Núñez tendrán que salir de la compañía, buscarse otras aficiones u otros trabajos, porque probablemente tengan que salir de la disciplina de Prisa. Eso es maravilloso. A mí siempre me explicaban, cuando empezaban esto del periodismo y me decían que iba a ser pobre toda la vida, se está cumpliendo el guión a la perfección. Me decían, tú ten en cuenta que lo del poder es como lo de la boda de la hija de Vito Corleone, el padrino. Entonces, tú le pides un favor y sabes que tarde o temprano te va a pedir la retribución y no te va a pedir nada limpio, porque se dedica a actividades, o a ti te va a considerar para actividades que son sucias. Y ahí me decían, si alguna vez tú como periodista te vendes al poder o haces un favor al poder, que sepas que o te hace un favor el poder, que sepas que lo que te va a reclamar va a ser mucho más turbio. Te va a reclamar algo que te va a poner en evidencia, que te va a obligar a hacer un requiebro. Y se puede ser cínico e hipócrita hasta cierto punto. Pero no, hay cosas que si eres un soldado de fortuna, tarde o temprano te van a pegar un tiro, sí, o te van a pillar, o vas a perder la credibilidad. Muy curioso porque ahora hay víctimas que van por Madrid, en Twitter, diciendo yo soy un periodista que ha sido purgado, que... No, tú lo que fuiste es, te adosaste a ese partido, y ese partido cuando perdió el gobierno, cuando lo ganó o cuando le dejaste de servir, te ha dejado tirado. ¿Por qué? Porque no fuiste independiente. ¿Por qué? Porque aspiraste a algo más que a ser pobre, que es lamentablemente el destino de todos los periodistas. Y no estoy llorando, realmente, pero bueno, un poco sí también. Sí, bueno, en esta casa, ¿qué nos vas a contar, ¿no? Imagínate Federico Jiménez Los Santos, la trayectoria que lleva, su pasado en COPE, cómo precisamente para poder mantener su independencia tiene que salir y tiene que montar su propia empresa y renunciar a los contratos que le pudieran haber ofrecido en cualquier otra para poder mantener, insisto, esa independencia, que es al final de lo que presumimos en esta casa y de lo que yo me siento especialmente orgulloso, por muy pobre que sea también como tú. Bueno, pero es verdad que luego como independiente siempre te sacan cantares. Siempre te intentan decir, tú estás vendido a este y al otro. Bueno, lo que pasa es que la realidad se demuestra a largo plazo. Es nuestro pan de cada día. A mí me hace mucha gracia, ¿no? Porque estáis vendidos al PP, pero si no, pocas radios vas a escuchar tú, o pocos periódicos vas a leer donde nos metamos más con el PP. Estáis vendidos a Vox, pero si no, estamos peleados con Vox realmente. Entonces, ¿a quiénes estáis vendidos? A la libertad, únicamente. Solo tenemos dos principios, España y la libertad. Y ya está. Y sobre todo no nos movemos. Y sobre todo yo creo que hay una obligación con la gente que... Es decir, esto tiene un poco de sacerdocio, de vocacional. Y yo creo que hay una obligación con la persona que escucha, que ve o que lee. No se le puede estafar porque tú tienes unos intereses que no le revelan. Claro. Y hay que contarle lo que hay, porque si no luego va despistado y en realidad, si hay muchos despistados, hay muchos millones de despistados, toman malas decisiones cuando votan, cuando se expresan, cuando compran, y eso al final repercute, o sea, es el boomerang que vuelve. Y eso yo creo que muchos periodistas no lo tienen en cuenta cuando son tan influyentes, y en realidad a lo mejor su vida ha empeorado porque son unos profesionales lamentables. No abundan tampoco los buenos profesionales o los profesionales tan valientes, cada cual tiene su hipoteca. Pero bueno, esa es la realidad del sector. Y luego lo de Prisa, ¿lo contamos antes o después? Sí, no, podemos, tenemos tiempo. Lo de Prisa, básicamente, por resumir, este martes por la tarde quedaba enterrado, de momento, ojo, esto es el típico enterrado al que a lo mejor de repente se despierta dentro del ataúd. Sí, que de repente a lo mejor al enterrador se lo quitan. Exactamente, sí.
Entonces lo que pasaba en el Consejo de Prisa es que el presidente de Prisa, el dueño de Amber Capital, el que hablábamos antes de la operación de Indra, dijo, este proyecto de canal de televisión que habéis presentado es una completa burla. No va a costar 20 millones de euros, como vosotros me decís, porque con 20 millones de euros, lo ha dicho en expansión. No tenemos ni para 5 minutos de televisión, sí, sí. No hay ni para pagar a Broncano, por eso. O sea. Y dijo, esto no va a salir adelante. Y además habla, bueno, eso lo cuentas tú, ¿no? Lo de tener una televisión que solamente quiere hacer informativos y tertulias es un pasquín propagandístico, es lo que me estáis intentando vender, ¿no? Bueno, de hecho, te diré que en el Investors Day, que además Prisa es de los patrocinadores, de los colaboradores, ¿cuándo fue? En enero, ¿no? Sí. No me acuerdo. Creo que sí. Fechas, ya, sí. Estaba Gurlian y se encontró con una persona de estas que luego te llama. Yo no le contaría nunca nada, pero sé que luego me va a llamar, pero yo se lo agradezco, aprovecho para agradecérselo. Y fue muy curioso porque le dijo, está intentando montar Telepedro aquí en el grupo y yo la verdad no lo veo. No voy a poner un duro en este canal porque no lo veo. Y claro, yo recuerdo que cuando me lo contó lo publiqué. Y ya sabes que siempre te hacen llegar los mensajes de no, esto no es cierto, el proyecto sigue en marcha. De hecho, el propio presidente ejecutivo de Prisa, Carlos Núñez, una de las personas, por cierto, que está en la sombra, pero que más ha comprado el discurso dañino sobre los medios de comunicación y pseudomedios del gobierno. Que aquí a cada cual lo suyo, porque con la retribución que tienen, a lo mejor también se merecen un palo de vez en cuando. Porque este es de los que decía que hay que repartir publicidad institucional a partir de criterios ESG, de sostenibilidad y apoyo a la democracia. Este es de los que hablaba de pseudomedios, de fake news, de bulos. Y al final, mira, su entrevista fue un bulo, porque en esa entrevista que dio El País el 17 de febrero, lo que dijo es que iban a apostar por un canal de televisión. Pues Carlos Núñez, a lo mejor te tenemos que etiquetar de pseudomedio o de, ¿cómo lo llaman?, bulero, porque ha soltado una mentira. Ese canal no lo ha enterrado tu propio presidente y, de hecho, ha anticipado algo que me decían, esto puede terminar como lo de Porturraco. Ahí va a haber decapitaciones. Quienes defendieron el proyecto les ha abierto el presidente la puerta de salida. Abiertamente. Y ahí está José Miguel Contreras, también podemos hablar si quieres luego de él, Carlos Núñez, claro que Fran Llorente, de Contreras, por supuesto. Bueno, todos estos que son empresarios afines al gobierno, bueno, al consejero Varela Entre Canales, Andrés Varela Entre Canales, el productor de la serie de Pedro Sánchez, no le va a poder echar, porque es accionista del grupo y porque es consejero dominical. Pero los otros, pues a lo mejor sin canal de televisión, su posición ha quedado comprometida en el grupo. Contreras. Es que Contreras ha estado en todas las conspiraciones desde que gobernaba Aznar y empezaron a sacar la cabeza a esos empresarios zapateristas. Era la dupla de los Migueles, José Miguel Contreras y Miguel Barroso. Barroso siempre fue más fino y más listo que Contreras. Contreras era más el legionario. No sé si estás de acuerdo Absolutamente. Conmigo. Eso es muy curioso porque yo creo que los españoles no tienen del todo constancia de las personas y los personajes que influyen en la toma de decisiones. Miguel Barroso, las cosas que nos afectan a todos. Exacto. No solamente al bolsillo, también a la forma de pensar. Miguel Barroso, que en paz descanse, tenía una casa en Siboney. Yo recuerdo el día, cuando estaba haciendo una reseña, el día que falleció, lamentablemente, de un infarto, y un amigo exiliado cubano me dijo, en Siboney es donde el régimen daba a las personas de su confianza viviendas en una zona fantástica, es un paraíso. Y él tenía una casa allí, pasaba temporadas allí y era un admirador del castrismo. En uno de sus libros, de hecho, lo declara. La conclusión final de ese libro es muy llamativa, es decir, es comprar el mensaje propagandístico socialista. Lo que hicieron los montoneros, los tupamaros, etc. Y aquí lo compraba alguien que fue secretario de Estado de Comunicación, fue el que ideó aquel proyecto que lo que promovió fue el nacimiento de La Sexta y del Diario Público, que básicamente lo que consistía era en crear un grupo de medios de comunicación paralelo al Grupo Prisa, porque estaba más asociado al viejo PSOE. Era uno de los brujos visitadores de la Moncloa que denunció Cebrián cuando se cabreó porque estaban montando la gran competencia. Eso es. Y mira, fíjate qué cosa más curiosa. Declararon la guerra a Prisa de una forma inteligente, porque haciendo el mal eran muy inteligentes, y lo son. Y de repente
incumplieron los contratos que tenían para dar el fútbol en la tele, la famosa guerra del fútbol. El fútbol lo tenía Prisa, sabes además que estaba ya en una situación muy complicada porque había lanzado la OPA sobre Sogecable, y empezaron a dar el fútbol partidos gratis en La Sexta. Y Prisa lo demandó, lo denunció. Luego al final ganó Roures el juicio, muchos años después, pero con eso quisieron reventar el proyecto de Prisa de televisión de pago, porque claro, si los partidos quedas en pago, los emiten en abierto, la gente te deja de pagar los abonos. Por supuesto. Y es muy curioso, y yo tengo una apuesta personal en eso, y además con un poco de información, porque unos años después, en Argentina, porque nosotros estamos inspirados por el peronismo, y aquí hay gente que todavía no lo ve. Es el patrón que está siguiendo. Pues si te fijas en Argentina, incumplieron los contratos que tenían con la plataforma que daba la televisión para su proyecto peronista, kirchnerista de fútbol en abierto, para que todos los argentinos, el pueblo, pudiera ver el fútbol. Y eso realmente lo que aplicaron aquí de otra forma y hace 20 años. Pero como sé que en la pandemia hubo un intento de dar fútbol en abierto, como ahora tienen Telefónica, como están persiguiendo a un tipo tan poco de fiar como Javier Tebas, por cierto, como tienen el control realmente de la federación, como hay un mundial por medio y como son abiertamente peronistas, no tengo ninguna duda de que van a luchar porque el fútbol se dé en abierto. No tengo ninguna duda, y lo vamos a ver además, porque el fútbol es uno de los ejes sobre los que pivota cualquier populismo en un país en el que el fútbol genera tantas pasiones. Y estoy seguro que tarde o temprano lo van a ofrecer. Y esa primera idea en España... Esa es una de tus apuestas. Oye, pues la voy a apuntar aquí. Si fallo, hago de verdad. No. Te invito a una cena, traigo una cesta... Me vas a permitir que diga que es muy ventajista, porque si no sucede nunca, pues nunca nos acordaremos de esta apuesta, pero el día que suceda nos acordaremos. No sé si será dentro de un año, de 2 o de 3... o antes de 2027, porque todo parece que nos vamos a 2027 con este presidente del gobierno indefectiblemente. Y yo me atrevería a decir, y lo que te rondaré Morena, porque tal y como está la situación, no veo que cambie la cosa. Pero bueno, estamos con Contreras, estamos en esa guerra del fútbol y estamos ahora mismo en un momento... Hay que decirlo, yo me imagino que tú, como yo, te lo estarás pasando pipa, porque al final te llaman uno, te llaman otros, te cuentan toda la película de las presiones que está habiendo por dentro, pero claro, o sea, lo de hoy, bueno, hoy vamos a aclarar, esto es un programa que estamos grabando en un miércoles por la mañana. El miércoles 26, es decir, esta mañana es cuando hemos desayunado con el artículo del Diario Expansión, con la entrevista del Diario Expansión. Leer al presidente de 5 días, dar una entrevista en Expansión, en la competencia, para anunciar que se quiere cargar al director de contenidos de Prisa, o sea, es una fantasía. Es una fantasía mediática. Ayer me lo pasó una persona de Expansión por la noche. Yo estaba hablando con gente. De hecho, el artículo lo escribí de madrugada. Me acosté muy tarde. Y por eso estoy un poco difuso hoy. No, de difuso nada. Si esto es cuando estás difuso, no quiero saber qué es cuando estás lúcido. Y me lo pasaba y yo decía, esto es como si Puigdemont fuera a dar una entrevista a un medio de derecha. Es decir, no sé, como si fuera a un medio antiindependentista a dar una entrevista. Es como el presidente de Prisa en el exilio dando una entrevista porque no se fía de los suyos. Y de hecho los suyos, claro, la pregunta que he trasladado, que no me han respondido, pero que más o menos ya sé la respuesta es, oye, esta entrevista que publicaron con Carlos Núñez, ¿era consciente el presidente de Prisa de que se iba a publicar? A lo mejor no me lo han respondido, pero a lo mejor no, porque es muy curioso que no se fíe y que que haya dado la entrevista al periódico de la competencia. Y una entrevista además en la que ha dicho, aquí se tiene que ir gente, tiene que desfilar porque ya no valen para el grupo porque están defendiendo un proyecto que no queremos. Ahora bien, anoche me contaban 2 cosas muy curiosas. La primera es que Contreras tuvo una reunión con directivos del grupo, los típicos de redacción, hace unas semanas, y que cuando explicó el proyecto hubo quien se tiraba de los pelos. Dijo, pero si esto es lo que en su día era Intereconomía, muchas horas de debate, pero para defender a Pedro Sánchez. Iban a poner a Javier Ruiz a presentar un programa, bueno, típica televisión con una línea editorial muy marcada. Lo querían hacer, decían, como un canal que tiene Urbano Cairo, que se llama La 7, en Italia, que está teniendo una audiencia relativamente positiva,
y ellos aspiraban a tenerla aquí, cosa que no iban a conseguir, por cierto, porque aquí el mercado televisivo es diferente. Un poquito diferente, pero muy marcado. Yo recuerdo cuando dimos la exclusiva de mi compañero Carlos Cózar y yo en Independiente de que Prisa iba a optar a un canal de televisión que lo estaban planeando dentro, a nosotros nos lo contaron igual. Dijeron, no os lo vais a creer, pero están haciendo un canal de televisión. Esto va a ser la ruina. Así nos lo dijeron. Y es muy curioso porque al día siguiente de publicarlo, un analista de Santander, que además hace muy buenos informes para los inversores de medios, hizo precisamente un análisis rápido de este canal, de este proyecto, y dijo, de ninguna de las maneras esto va a otorgar una rentabilidad al grupo, por lo menos como está concebido con tantos contenidos informativos. Solamente si consiguieran una licencia para alquilarla a otra empresa y que dé contenidos, como hace por ejemplo Discovery, aquí, se podía aspirar a una parte de la rentabilidad, pero tampoco le iban a dar una cosa por la que mereciera la pena hacer una apuesta tan fuerte. Pero da igual, ellos siguieron adelante con el proyecto. Y entonces volvemos a lo mismo. Pero siguieron adelante con el proyecto, pero tal y como estamos viendo, Rubén, o lo hicieron a escondidas, cosa que es muy difícil porque ya estás hablando con periodistas, ya está saliendo la información en medios de comunicación, lo haces a espaldas de tu presidente. O sea, ¿cómo desarrollas todo el proyecto? ¿Cómo lo desarrollas hasta el punto en el que sabías cuál iba a ser la programación, cuál iba a ser la inversión inicial? Cuando lo tenías todo sabiendo que tu presidente estaba en contra de ese proyecto. Es que es una cosa completamente inexplicable, pero fue así. De hecho, o sea, Gurlian dijo, bueno, tú entretente en eso que ya te lo echaré yo abajo. Sí, es como la isla, la República Independiente de Prisa Media, que es donde se manejan los medios, donde Contreras es consejero editorial y donde Carlos Núñez es presidente, y donde Fran Llorente, que fue el director de informativos de Televisión Española con Zapatero en Moncloa, es el director de televisión. Y ellos, es muy curioso porque a mí me contaban reuniones del propio Contreras con empresarios que tienen licencia de TDT, además haciendo uso de contactos. Eso lo hace muy bien, es muy bueno en eso. En los que en esas reuniones se propuso cuánto costaría un alquiler, cuánto costaría una venta de la licencia que tenéis. Y casualmente, en ese contexto, de repente el gobierno se inventa un plan nacional de TDT en el que casualmente queda un espacio libre para una licencia para sacar la licitación, y casualmente hay en el momento en el que Prisa quiere un canal de televisión. Yo hablaba con una empresa en su día que litigó, porque aquí se cerraron 9 canales, porque Zapatero los entregó a dedo. Si es que siempre son los socialistas los que hacen estas cosas, es alucinante. Hombre, luego dicen, es que el PP no sabe comunicar. No, es que no sabes nada. De nada, you know nothing, PP. O sea, nada, en absoluto. Absolutamente. Estos sí se lo manejan, todos saben lo que hay que hacer. Pues cuando el apagón analógico, Zapatero empezó, esta licencia para ti, para ti, para ti, para ti. Y dijo una empresa, esto es un pufo tremendo, esto va contra la ley. Pero Zapatero pues hacía algunas cosas contra la ley, y ahora ni te cuento. Lo hace como Estado paralelo dentro del Estado, cosa completamente preocupante. Y una empresa demandó. Y el Tribunal Supremo dijo, estas licencias son un pufo. 9, fuera. Y se cargó 9 canales. La gente ya no se acuerda porque la memoria es muy corta, pero se cargó 9 canales el Tribunal Supremo porque habían sido concedidos a dedo. Y otros 8 estuvo a punto de cargárselos. Le costaron 30 millones de euros a las televisiones y a Celnex frenar esa operación. Y ahora querían lanzar otro. Y yo hablaba con una de estas empresas, de las varias que litigó, y dijo, como haya pufo, allá vamos con ello a los tribunales. Pero bueno, como al final esto lo hereda siempre el gobierno que llega, pues son asuntos que al que lo entrega no le preocupan tanto como al que lo va a recibir. No, pero que llama la atención que habiendo una sentencia en contra, no se buscara al responsable y se le pidieran explicaciones. Que estas cosas dentro de los entes públicos siempre pasan. Hacen desfalcos, se gastan el dinero que no tienen, hacen y deshacen a su antojo, conducen a muchas compañías a la quiebra técnica, pero aquí nadie asume responsabilidades. Dentro de los, pues mira, ahí tienes Correos, ahí tienes Renfe, ahí tienes tantos ejemplos, paradores, y aquí paz y después gloria. Ahora, tú montas una empresa, tienes un problema, dejas dinero a deber y ya verás lo que te pasa. Exacto. Ahí hay 2 grandes responsables, Luis Fernando. Uno es Barroso, que en paz descanse, reitero, y otro es Miguel Sebastián. Mira, ese ha sido otro perejil que ha estado siempre en todas las salsas. De hecho, es consejero de Indra todavía. Es consejero de Indra todo, sí, claro. Y es uno de los grandes expertos. Y está dentro de la SEPI, sigue estando en la SEPI, ¿no? Claro, es consejero en Indra a través de SEPI. Eso es.
estos son de los expertos que llaman, de esos expertos que crean, Pedro Herrero lo llama el System Contreras. De repente aparecen expertos. Hay un momento y aparece un vulcanólogo. Y el vulcanólogo a lo mejor es afiliado del PSOE. Miguel Sebastián nos habla de economía, nos habla de epidemias y nos habla de cosas como si fuera el gran experto y estuviera libre de polvo y paja, pero con Sebastián de ministro se hizo ese apagón analógico y ese apagón analógico posteriormente redundó en cosas como el cierre de canales. También se hizo, de hecho, también se averiguaron cárteles en el desarrollo de los sistemas eléctricos del AVE, que han sido multados por la CNMC y de los que hay que confiar en que el Ministerio tampoco se enteraba. Que aquí hay gente que se ha ido de rositas, es decir, pero ha habido cosas muy graves. Pero a manos llenas. Y muy graves, atracos absolutos al contribuyente. Ha habido. Entonces, pese a todo, como realmente nada importa y quien paga no son ellos, pues de repente hace falta que Prisa tenga un canal y de repente el gobierno, con Óscar López al frente, otro de los que da lecciones de democracia, ahora como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, cuando sea, es que dan lecciones, pero que se han inventado una licencia ahora. Y mientras tanto han creado, ayer anunciaban, por cierto, el famoso registro de medios de comunicación que nos van a obligar a revelar todos nuestros accionistas y a revelar cuánto dinero de publicidad institucional cobra cada cual. Que yo no sé si eso es un ataque a Prisa, pero es una forma de asustar a los posibles interesados en invertir en medios. Y eso es escandaloso. Ese es el verdadero escándalo. No es tanto el hablar de los accionistas que tenemos cada uno de los medios de comunicación, que no entiendo el por qué tiene que ser públicos todos absolutamente. Yo el accionista que quiere decir, oye, yo soy propietario de esta empresa, me parece muy bien, pero que no lo quiere decir. No entiendo por qué tiene que ser público, ni entiendo por qué tiene que ser público aquellas empresas que contratan con medios de comunicación. No me parece necesario. Es lo que tú dices, es una manera de decir, ahora os tenéis que retratar todos y a ver quién tiene huevos de decir, perdón, que sigue financiando o que sigue invirtiendo en este medio o en tal otro. Es una manera de señalar de una manera drástica. Nos vamos a ir al boletín de la 1. Vamos a escuchar las noticias del día, Rubén, y volvemos y rematamos el programa de hoy con algunos... A ver qué conexiones vamos a tener entre Prisa y Telefónica. A ver qué opinas. Seguimos con ánimo de lucro, hemos escuchado las noticias y estaba yo mientras hablando aquí con Rubén Arranz, que sigo con él. Rubén, oye, este tipo de gabinetes yo creo que deberíamos hacerlo con determinada periodicidad, porque aparte hay que actualizar los datos constantemente, pero tan constantemente que tenemos prácticamente noticias cada minuto, ¿no? Clarísimamente. Bueno, de hecho hay una cosa, el otro día hablaba con Fernando Díaz Villanueva y él decía, a mí no me gusta que se me vea bebiendo agua delante de cuando salgo por la televisión. Yo creo que estas cosas, esto lo que se hace periódico hay que hacerlo con una copa de vino para avivar la conversación y ahora yo creo que bueno, ahora tenemos que decir, es bien temprano por la mañana, bueno, bien temprano no, pero es temprano por la mañana y estamos con un café. Eso es, sí. Pero oye, quedamos a otra hora y lo hacemos con una copa de vino. Pero es que estábamos hablando y ya sabes, como somos periodistas, nos suena el teléfono y han advertido, cuidado que hay un consejo extraordinario en Prisa hasta ahora y... Así se van a cargar al presidente ejecutivo, Carlos Núñez. Reitero, no sé si pasará o no, pero... Vamos a recordar que lo estamos grabando. Este programa está grabado, no es directo, aunque lo estén escuchando ustedes hoy hasta ahora. No es directo, se está grabando y mientras lo estamos grabando estamos conociendo las últimas horas que nos van dando nuestras distintas fuentes respecto a lo que está sucediendo en Prisa y que probablemente ya ustedes conozcan, porque hoy que se emite el programa ya se conozca. Pero... ahora mismo, minuto y resultado es lo que nos están contando. Pero al final es muy curioso porque cae el responsable del proyecto, pero lo que comentaban es que Contreras ahí sigue. O sea, es que el corcho, se va a Zipi, metáfora pero del corcho, exactamente, sí, es la metáfora del corcho, es decir, el corcho siempre sale a flote. Y Contreras, joder, esto es una cosa que yo creo que hay que explicar. Porque ahí ya entra el dinerito del contribuyente, el que se levanta, madruga, paga impuestos, le quitan un dineral de la nómina, si es autónomo habrá visto cómo le han subido la cuota, porque hay que sostener todo esto. En los últimos años, la productora que fundó Contreras, que se llama La Coproductora, ha tenido contratos de alrededor de 30 millones de euros con Televisión Española. Esta productora además se la vendió a Prisa. Dicen que por una cantidad testimonial, es verdad que no fue mucho dinero, pero 30 millones de euros con Radio Televisión Española. Entonces, al final, en realidad, cuando hablamos del mundo de la empresa y
y hay negocios entre dos partes que son privadas, que cada cual decide que cada cual se la envaine. El problema es que cuando hay algo público entre medias, ya pagamos entre todos. Y pones a mirar. Contreras fue el que metió a Jesús Cintora en Televisión Española. Contreras fue el que llevó a Julia Otero. Contreras hace pequeños programas para Radio Televisión Española y ninguno tiene una buena audiencia. Ninguno, en absoluto. Y de hecho, en algunos ha tenido la absoluta desfachatez de ponerse el de tertuliano. Vendió un programa que costó 5,5 millones de euros a Televisión Española, que es el que estaba protagonizado por Julia Otero, era la presentadora, y hubo un programa, es que esto es un auténtico escándalo, pero es el típico escándalo que la gente a lo mejor no interpreta con todos los datos que tiene sobre el terreno. Él estaba de tertuliano, Julia Otero lo presentaba, y al otro lado de la mesa estaba Zapatero, y le llamaban presidente. Julia Otero, la anterior vez que presentó un programa en Televisión Española, estaba Zapatero en Moncloa. Y Contreras les debe muchas cosas a Zapatero, al igual que Zapatero se las debe a Contreras. Y esa reunión de amiguetes, costó 5,5 millones de euros a los contribuyentes. Esa reunión la pagamos entre todos. ¿Para qué quería Contreras una televisión en prisa a sabiendas de que una televisión es algo completamente deficitario o muy difícil de rentabilizar actualmente? Pues porque Contreras es productor también. Y a mí no me engaña. Contreras es productor. Esto es opinión, me reitero, no es información, pero Contreras no me engaña, es productor. ¿Para qué quería el gobierno una televisión en prisa? Esto es otra cosa que hay que explicar a la gente. La televisión ya no la ven los jóvenes. La ven menos de 1 hora al día desde los 12 años, desde los 4 años, perdón, hasta los 24, 35, no recuerdo muy bien. La televisión es algo de gente mayor. La ven 300 minutos al día todavía. Fíjate la diferencia entre 60 y 300. Una televisión que tiene un rollo constante de debates es un rollo constante de argumentos. Y argumentos, evidentemente, que son progubernamentales. Ellos ya tienen Radio Televisión Española. Vamos a poner un ejemplo. El de la... Para mí, sin duda, yo sé que hay muchas cosas que elegir, pero la gran tropelía de la legislatura es que por llegar a un acuerdo con Esquerra Republicana, reitero, la gran tropelía, más incluso que la ley de amnistía, por llegar a un acuerdo con Esquerra Republicana, haya que pagar a escote 17.500 millones de euros derivados de la mala gestión de la Generalidad de Cataluña. Eso es una barbaridad. Eso es un auténtico escándalo. Cada madrileño va a pagar 800 euros más. Una comunidad sin deuda, como Madrid, va a pagar 800 euros más con ese motivo. ¿Sabes cómo se vendió en Televisión Española? Exactamente como dijo la ministra Montero. Son 83.000 millones de deuda que las comunidades contrajeron durante la gran crisis financiera. Entonces, lo vamos a mutualizar, dijeron condonar, creo, cosa que es mentira. Es mentira, es falso, no van a condonar nada, esto se va a pagar. Y la pagamos a escote. Y la pagamos a escote. Y los buenos van a pagar la de los malos. Las hormigas van a pagar la de la cigarra. Mientras Lluís Llach tocaba la guitarra, tocaba la estaca, la guitarra y todo el independentismo le seguía y gastaba, la hormiga estaba trabajando. Porque en una crisis financiera había que madrugar un poco más y había que trabajar un poco más para cuadrar las cuentas. Y eso se va a pagar entre todos. Y Televisión Española, en el telediario de la 1, yo me quedé blanco, Luis Fernando, cuando lo vi. Copiaron exactamente el argumentario del gobierno. Dijeron, con esto se va a abaratar el precio de la deuda porque se van a pagar menos intereses. Eso lo tengo que ver yo. Y además se va a ser solidario con las diferentes comunidades autónomas que han pagado sus servicios públicos. ¡Falso! Es que aunque solo tuvieras que amortizar capital, es que aunque me regalaras los intereses, es una deuda tuya, de otra comunidad autónoma, a la que además le has dejado que lo haga de una manera constante, de una manera absolutamente irresponsable. Y ahora, porque tienes que llegar a un pacto, porque lo pactaste, aunque luego dijeras que es que se lo inventaba la gente, cuando en el 23 a María Jesús Montero le dicen, que lo contábamos esta semana en Con ánimo de lucro, cuando en el 2023 en octubre le dicen a María Jesús Montero, oiga usted, que están diciendo que usted ha pactado la condonación de la deuda de Cataluña. Y María Jesús Montero dijo, eso se lo inventan. Y esta misma semana ha dicho, no, en el pacto de investidura habíamos pactado que había que condonar la deuda a Cataluña. Y es exactamente lo que dices tú. Las hormigas pagando la fiesta de la cigarra. Es tal cual. Pues en vez de trasladarse como es, en la 1 copiaron ese argumentario. ¿Para qué quiere
una televisión, Pedro Sánchez, el Telepedro, los Contreras, todo ese entramado empresarial, son mandarines, ejercen el papel de mandarín, de boyardo, si me permites. ¿Para qué lo querían? Porque hay mucha gente mayor que todavía ve la televisión. Y cuando le está sometiendo a la gota malaya, hablando de los argumentos del gobierno en tertulias, pues se lo creen. Hay una parte de la población que ha desconectado de los medios tradicionales y sobre todo de la tele, que se informa pues en canales como este. Pero hay una parte que sigue esclava del 1, del 3, del 4, del 5 y del 6. Y a esa gente le quieren cautiva. Lo que el peronismo hizo con el conurbano de Buenos Aires, estos lo quieren hacer con otro sector de la población que es el que está más ligado a la televisión todavía. Y con argumentos, decías tú, pero déjame que lo comentemos, porque el argumento que dio Televisión Española, que era el argumento del gobierno, es peregrino. Pero es que con el argumento que salió la señora Pilar Alegría en el Consejo de Ministros y que ha repetido Óscar López, de quien has hablado mucho en el programa de hoy, era que imagínense ustedes que les quitan a ustedes 20.000 euros de su hipoteca. ¿Quién no iba a querer que le quitaran 20.000 euros de su hipoteca? Es que nos llaman imbéciles a la cara, pero ¿sabes lo gracioso? Que hay muchos que le compran el discurso, es lo que dices tú. Si además tuvieran otra tele que siguiera con esa cantinela, ese público que todavía le queda tendría un nuevo argumento por el que ir a votar. Es que no puedo estar más de acuerdo. ¿Tú crees realmente que el extremeño que votó al PSOE, que a la vez reclama que no le llega el tren, o reclama mejores servicios públicos, que viaja a Cataluña y ve unas infraestructuras alucinantes, ¿crees realmente que ese extremeño va a dejar de votar al PSOE por esto? Es que yo creo que no. Soy extremeño. Mi familia, buena parte de mi familia está allí. Y es verdad que sigue habiendo mucha gente que no... que muchos incluso con la nariz tapada seguirán votando. ¿Seguirán votando? En Andalucía cambió el paradigma. Pero hay sitios en los que no. Y digo extremeño, digo asturiano, digo castellano-manchego. La gente vive cautiva de eso. Y es muy curioso porque en este caso obliga a comprar un mensaje que es terrible. Es el de hay que ser solidarios con el resto de los ciudadanos, cosa que en realidad, dice, si entre todos sostenemos el Estado y se compra ese mensaje puede tener cierta lógica, pero que es que esto no va de eso. Que es ser solidario con una comunidad que ha apelado a ser insolidaria con los demás, ha apelado a tener un régimen fiscal único. Y que está por la fuerza montando su propia agencia tributaria propia para salirse del sistema común. Y además atacando a la comunidad autónoma, que es Madrid, que es la que más aporta a ese sistema de solidaridad interterritorial en España. Es que es un despropósito de la A a la Z. Es una vergüenza. Yo pensaba que habíamos alcanzado el punto más bajo cuando Angelines Barceló defendió la ley de amnistía como lo mejor para todos los ciudadanos. Sí. Pero esto ya va un paso más allá, porque ya es meter la mano en el bolsillo. Y como bien sabes, es lo más importante. Y con esos argumentos tan peregrinos, de verdad, es que, no, ¿cómo alguien se va a oponer a que le quiten buena parte de su hipoteca? Bueno, pero si tan bueno es que nos quiten las hipotecas a todos. Si es fantástico, oye, que el gobierno nos perdone las hipotecas a todos los españoles. Pero claro, que el Estado quebraría al día siguiente, nadie querría financiarnos, nos convertiríamos en Corea del Norte, en cosa de minutos, ¿no? Bueno, pues, y la gente compra el argumento, es de verdad. Oye, pero tienen que tener muy poca fe en recuperar Madrid. Cuando ponen a un elemento como Óscar López a ello, ¿eh? Ayer le veía en el Consejo el martes le veía en el Consejo de Ministros venderlo las últimas medidas sobre la ley de medios que quieren hacer, y es que se ve que no sabe, que se ha leído el guión 3 o 4 veces, seguramente sea voluntarioso, pero se ve que no sabe. ¿Qué es eso? Un muñeco vacío. Entonces el muñeco vacío se llena de consignas y las traslada y sirve para eso. Lo que pasa es que eso queda ridículo, porque con una repregunta eso cae. Este señor, precisamente con la repregunta... Mira, voy a contar una cosa que parece muy... Yo recuerdo cuando estaba y si alguna vez me escucha se va a enfadar, pero bueno. Recuerdo cuando estaba en la agencia F. León que organizábamos unos desayunos en el Parador, ya sabes, empresas públicas. Y en uno de esos hicimos una ronda con todos los partidos de allí. Y entonces Óscar López era el líder del PSOE en Castilla y León.
Bueno, en realidad era Zapatero, pero bueno, que estaba de presidente. Y después del desayuno que tuvimos nos quedamos charlando y le empecé a hablar de... Yo tengo muy mala leche a veces, te lo reconozco. Le empecé a hablar de China. Digo, a ver por dónde me sale si yo le hablo a usted de China. Y lo único que dijo, sí, por supuesto, China es importante, China va a ser muy relevante. Y no supo decir nada más, porque es un tipo que no sabe absolutamente nada más. O sea, si no se acordaba de los motivos que había que tenía para votar al Partido Socialista, Rubalcaba, cuando era el candidato. Efectivamente. El tercero, ahí que no me acuerdo, ¿era este? No, ese no era otro. Yo con esta gente me pregunto, ¿a ti no te cuesta a veces desconectar? O sea, tienes una línea de pensamiento, y esa línea de pensamiento la vas siguiendo. Y hay argumentos, hay ideas, hay neuras que descartas porque no te sirven, hay otras que sí, pero más o menos tú vas configurando un pensamiento. Lees, escuchas, ¿ves? Pero este señor es que parece que le activan cuando tiene que hablar o cuando tiene que decir alguna cosa más, y nada más hay que estar muy vacío por dentro para ser el ministro de Transformación Digital, tener que defender algo que es fundamental, que son la transposición, que no es transposición, la adaptación a la legislación española de dos directivas fundamentales como la de medios y la de servicios digitales, que no sepas de lo que estás hablando. Hay que ser un verdadero zote para en un momento así, con una decisión fundamental como la que comentabas, de la mutualización de la deuda que han contraído otros, hablar de lo de las hipotecas o prestarte a decirlo. Hay que ser un verdadero zoquete. Porque eso va en contra de tu persona, o sea, no de tu partido, de tu persona. El otro día que tuvimos aquí, le he citado mucho, pero la verdad que la entrevista fue fantástica. Tuvimos en Libertad Digital a Mikel Echavarren, que como sabes es el CEO de Colliers, viene de IREA, es uno de los ejecutivos del mercado inmobiliario en España, bueno, pues con más experiencia y que ha vivido más, ¿no? Y ha estado batallando en todos los frentes, tanto en de deuda, drenaje de ladrillo, se lo conoce absolutamente todo, ¿no? Y él se quejaba de una cosa amargamente, además la repitió tanto off the record como on the record en la entrevista que tuvimos Carlos Cuesta y yo con él, y joder, es que tiene más razón que un santo. Dice, oye, a nadie se le ocurre poner como máximo responsable de la cosa nuclear en España a un atleta o a un mago o a un payaso o a un actor. Se busca al mayor especialista que haya sobre ese tema y se le pone ahí porque es un tema sensible y complicado. En vivienda ponemos al que sea. En transformación digital se pone al que sea. No hace falta que sepan de nada de lo que le van a poner a ocuparse. Y es uno de los casos evidentes que suceden en este caso con Óscar López, ¿no? Sí, además, de verdad... No sabría ni de paradores cuando le pusieron de presidente de paradores. Bueno, además es que, claro, saltas de paradores, bueno, es como la que era directora de comunicación del PSOE que le pusieron a dirigir el hipódromo. Y dices, vale, bien, o sea, no sé, a lo mejor estaba acostumbrada de burros a caballos, ¿no? pero igual, de paradores a un ministerio, ¿qué tiene que ver? Y de hecho, yo ya sabes que soy partidario de ajustar lo público lo máximo posible, de que el Estado es un pacto que tiene que ajustarse a lo que no podemos hacer en lo individual, que en realidad no son tantas cosas. Tiene que haber carreteras, tiene que haber eso, el camino que te lleva de un punto a otro y que hay que mutualizar, y tiene que haber una seguridad y una defensa de las fronteras, y un médico para la gente que vive ahí, y determinados servicios públicos pero muy para acotados. La gente que no se los puede pagar. Ahora bien, yo soy partidario de eso, es decir, de la famosa motosierra de Milei, aquí vaya, o sea, yo creo que habría que pasarla casi en cada esquina. Ahora bien, yo defiendo también que hay gente muy buena trabajando en los ministerios, buenos técnicos. ¿Qué pensarán cuando ellos trabajan, cuando ellos se curran un proyecto, cuando el que lo lee es así? Tiene que ser una propia estafa para ellos. Es que, de verdad, o sea, Óscar López no está preparado para esa función. Es que transformación digital se basa en la clave de bóveda de la economía actual, que es el sector digital. Es que este señor ayer anunciaba una cosa que era muy curiosa, decía, sí, hay que legislar sobre el algoritmo. Esta ley va a tener cuestiones sobre el algoritmo. Y yo estoy seguro que no tenía ni pajolera idea de lo que era un algoritmo. Bueno, acuérdate que Yolanda Díaz hablaba de que los algoritmos andaban por la calle o algo así, dijo una cosa. Sí, como los perros, sí, eso es. Es terrible. Es terrible. Oye, para cerrar, que ya nos quedan muy pocos minutos, Rubén, y yo no quiero dejar de comentarlo,
sabiendo, insisto, por tercera vez que lo digo, hoy es miércoles 26 y estamos grabando este programa. Lo están escuchando ustedes grabado del pasado miércoles 26 por la mañana. El miércoles 26 por la mañana estábamos enterándonos en directo durante este programa de todo lo que ha sucedido con Prisa. ¿Cuál es tu apuesta? Viendo cuáles son los movimientos del Ejecutivo y sin saber lo que va a pasar ahora mismo ni en Prisa ni en otras empresas que ha tomado el Ejecutivo. ¿Tú ves un cambio de paradigma respecto a lo que ha sido siempre el estandarte mediático del gobierno? ¿Dejará de ser Prisa y querrán colarlo telefónicamente hacia otro lado? Eso es muy buena. Mira, primero hay que tener varias cosas en cuenta ahí. O'Gurlian, el presidente de Prisa, es que esto es una cosa que la gente no tiene en cuenta. Generalmente apoyó a Vivendi cuando tomó el control de Lagardère en Francia. Sí. Que ahí estuvo metido hasta Qatar. Es decir, fue una operación estatal, digamos, o sea, gran escala de interés. Vivendi, que no es de izquierdas, precisamente. Eso es, exactamente. Vivendi es socio de Prisa. Y una de las cosas que se han encargado de decir estos mandarines de Moncloa es que la relación con O'Gurlian se resquebrajaba. No es cierto. Yo creo que si gobierna el PP, lo lógico es que Vivendi incremente su participación o tome el control de Prisa. Lo que pasa es que estamos en el mientras tanto, y mientras tanto es un gobierno del PSOE. A mí me cuesta pensar que estos vayan a renunciar a ese proyecto de televisión. Y de hecho, ayer me comentaban por la noche que están dispuestos a hacerlo, a ponerlo en marcha, a pedir la licencia, y que si acaso, si funciona, ya se lo ofrecerán al grupo Prisa. Yo creo que en el momento que estamos grabando va a caer Carlos Núñez. De hecho, me extrañaría que no dimitiera. Pero el presidente de Prisa tiene el control de la mayoría del Consejo de Administración todavía. Lo lógico es que caiga. Y lo lógico es que la ascendencia de Contreras en el grupo se debilite. A Contreras se lo presentaron como el tío que más sabía, a O'Gurlian como el tío que más sabía, la persona que más sabía de medios de comunicación en España. Y de hecho, él abrió la puerta a que recuperaran influencia en el grupo porque consideraba que el país, con Antonio Caño al mando y una posición más cercana al viejo PSOE, se ha dicho a Ciudadanos, pero no es verdad, era una posición asociada al viejo PSOE. Y lo que pretendió O'Gurlian es devolverla a la posición del PSOE, de la mayoría de los militantes del PSOE, en su día, en 2018. Esto pasó además antes de la moción de censura. Y a partir de ahí esta gente empezó a ganar confianza en Prisa. Los Contreras, los Barroso, que fue nombrado consejero, como cantaba y apestaba tanto, lo hicieron el día 19 de marzo, Día del Padre, fiesta en Madrid, para que no se enterara nadie. Nosotros nos preocupamos de contarlo, por cierto. Y a partir de ahí entró Contreras, de consejero editorial, entró Fran Llorente, a Pepa Bueno le nombraron directora un tiempo después. Toda la jet set del zapaterismo mediático acabó en el grupo Prisa. Lo lógico es que ahora esa gente poco a poco vaya perdiendo posiciones en Prisa. Es lógico, si no cuentan con ellos, no va a seguir pagando esos sueldos, que son altos. Y también está Enrique Hernández, allí también, el que era el director del Periódico de Cataluña, otra persona muy asociada al PSOE y al PSC. Ahora bien, con el Boletín Oficial del Estado en su poder, con Telefónica en su poder, con Movistar Plus en transición, y con tanto capacidad de movimiento y tanta capacidad de vetar operaciones con el escudo antiopas, yo me niego a pensar que Telepedro va a quedar enterrado. Yo creo que van a intentar por tierra, mar y aire sacarlo adelante. No, pues estaremos muy pendientes y sintonizaremos algún día ese canal para ver qué cuentan. Oye, y si fallo en la predicción ya me puede llamar la gente cantamañanas con todo el crédito porque habré fallado completamente. Bueno, aquí lo contaremos. Lo que te decía antes, sí, yo creo que deberíamos de vez en cuando, no sé si una vez al mes, hacer este gabinete y repasar cómo van todas estas operaciones. Rubén Arranz, ¿qué decirte? Muchísimas gracias, como siempre, por querer venir, tener siempre abierta la agenda para venir a Con Ánimo de Lucro. Y bueno, pues lo que te digo, te espero muy prontito. Quizá nos veamos algún día en Big One Media y si no, espero verte muy pronto por aquí. Espero que sí, me lo paso muy bien, así que encantado. El que se lo pasa mejor soy yo. Y espero que nuestros oyentes, ya ven, les traemos siempre lo mejor de
lo mejor aquí con ánimo de lucro, pero del lucro de verdad, no como el que tienen muchos de los que hemos hablado en el día de hoy. Les deseo lo mejor, les dejo en las manos de la mejor programación, la de Es Radio, y aquí les espero pues en el próximo programa, a partir de las 12, ya lo saben. Sean muy felices, amigos.